Retomaremos aquí. Desde aquí nos da para terminar la clase con esto. A ver, admitimos. A los que acaban de ingresar, dígame su apellido por orden alfabético para la lista. Esta diapositiva de ventajas del modelo del sistema de libre mercado está visual, se ve. ¿Alguien me puede dar retorno? Sí, se ve. Perfecto. Bien, cuando desde el punto de vista académico comenzamos a discutir los sistemas, los que plantean el liberalismo, el neoliberalismo y la economía de mercado tienen una buena fundamentación para poder decir que el sistema tiene ventajas. Vamos a ver después las desventajas, pero ahora veamos las ventajas. A ver, hay otra persona más que está, Sofía Montaño. Sofía Montaño. ¿Dónde está Sofía Montaño? Buen día, Sofía. Le voy a poner asistencia porque acabo de admitirla, ya había tomado asistencia. Entonces, estamos viendo las ventajas del mercado. El mercado genera eficiencia, pero vamos a ver más adelante de que no genera equidad y no genera igualdad de oportunidades en el sentido abierto. No, pero la eficiencia sí genera eficiencia. Da soluciones óptimas en el sentido de que aplica la eficiencia, pero al mismo tiempo puede satisfacer a los que requieren y a los que ofrecen, es decir, a los demandantes y a los ofertantes. Se consideran desde el punto de vista económico que el mercado da soluciones óptimas a los problemas de la demanda y la oferta de bienes y servicios. No así los otros sistemas que tratan de dar, digamos, de manera planificada, suministrar bienes y servicios a las personas. ¿Por qué? Porque no saben, en realidad es muy difícil saber cuánto quieren las personas, solamente saben ellas, ¿no? Y van cambiando además el criterio. La tercera ventaja es de que en la economía de mercado siempre hay un proceso de reducción de costos de información y de transacción. ¿Por qué? Porque estos dos costos están presentes en el proceso de la transacción que se hace en el mercado. O sea, para el mercado necesita información, necesita mostrar los productos, necesita llegar al consumidor. Y cuando se hace la transacción, esa transacción debe ser lo más simple para poder terminar y hacer el intercambio del bien o servicio. Entonces ya hemos visto con ejemplos de que en algunas economías estos dos costos son un síntoma de que no han desarrollado plenamente las fuerzas del mercado. No han llegado a hacer que el mercado sea transparente, que el mercado sea eficiente. Porque en estos dos costos nos damos cuenta que al mercado le falta mucho a desarrollarse. La cuarta ventaja es obvia, porque en la economía de libre mercado se necesita la libertad, porque dice libre mercado. Hemos dicho la libertad en todos los campos. Nosotros analizamos los campos de la economía. Para mí también es fundamental los campos de la... Ahora un momentito, vamos a contestar. Buen día. ¿Cómo están ahora? Buen día. Si me estoy pasando clases, Nora, ¿puede ser a las 10? Ajá, estoy en este momento pasando clases. A las 10. Ya, por favor. ¿De qué tema trataremos? Ya, perfecto.
De aquí hasta luego. Bueno, van a disculpar, son de Unitel. Quieren una entrevista. Ya, entonces, obviamente la libertad, habíamos dicho de que es una ventaja muy grande en la economía de mercado. La quinta ventaja es de que el mercado induce a la introducción de innovaciones y cambios técnicos y también organizativos, porque la competencia exige que hayan estos cambios, que se introduzcan innovaciones. Los que no hacen cambios e innovaciones se van quedando atrás. La sexta ventaja es de que generalmente los desequilibrios del mercado tienden a ser temporales porque el mismo mercado se encarga de solucionarlo. En relativamente corto tiempo, el problema de la oferta y la demanda tiende a encontrar su equilibrio en relativamente corto tiempo, aunque hay casos especiales en los que el mercado no funciona en el corto plazo, y por eso Keynes dijo, hay que dar solución a la crisis económica en el corto plazo, porque en el largo plazo estamos todos muertos. La séptima ventaja es de que la mejor manera de establecer precios es que el mercado lo establezca. El que pone altos precios no va a poder vender si hay otros que están a precios más bajos. La competencia en los precios va a hacer que el precio de mercado tienda a ser el precio más idóneo o más óptimo. ¿Por qué? Porque depende de las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, estas ventajas que las estamos nombrando son la base para el funcionamiento del mercado. Entonces, una economía mixta, por ejemplo, es un absurdo querer de que todo sea del Estado, de una economía que todo el Estado, si sabemos que en las cosas que puede funcionar bien el mercado, hay ventajas que son realmente beneficiosas para la economía, para la sociedad. Entonces, para saber si esas ventajas se van dando en todos los mercados, un mecanismo para poder entender el funcionamiento del mercado de manera óptima es el teorema le llama el teorema de bienestar que planteó Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto estableció de que el mercado va a generar bienestar mediante la generación de eficiencia si cumple, vamos a poner aquí, Pareto, teorema de sobre, aquí vamos a poner la eficiencia del mercado. Mejor vamos a poner vaya caramba. Entonces, Pareto dice de que debía cumplirse estos dos teoremas para que el mercado aporte al bienestar económico, que haya una competencia en el mercado, cumpliendo los criterios de eficiencia o cercanamente, y que además hay una asignación de recursos de manera eficiente. La competencia en el mercado, vamos a llegar a analizarla con los supuestos de la competencia perfecta. Los mercados donde hay un gran número de ofertantes, vamos a poner aquí mejor gran número, porque muchos a veces he interpretado de otra manera, ¿no? Gran número de ofertantes y demandantes que son tomadores de precio, por su tamaño no influyen determinantemente en la cantidad producida. Entonces vamos a ponernos en la mente, digamos, los mercados de la papa, de la yuca, del tomate, de la cebolla,
de los alimentos, donde un gran número de agricultores son los que producen y un gran número de comerciantes son los que ofertan y somos millones los que demandamos. El segundo supuesto, el servicio, que el producto sea homogéneo. La papa, si usted compra un tipo de papa, la misma papa va a ser prácticamente en todos los lugares. Obviamente, un precio tiene la papa más pequeña, mediana o más grande. El producto va a ser homogéneo. Casi todos los agricultores pueden utilizar la misma tecnología y tienen casi toda la información sobre el funcionamiento del mercado y la tecnología. Pero los que tienen mejor tecnología van a ser más competitivos y van a desplazar del mercado a los que no lo tienen. Por eso es que la papa peruana está desplazando a la papa boliviana, porque Bolivia tiene capacidad para poder abastecer de papa boliviana, pero es más barato traerlo desde el Perú porque ellos están incorporando la biotecnología en la producción de la papa y la cebolla. O sea, en otras palabras, estamos comprando papas y cebollas transgénicas, porque se han puesto mejoramiento de genes en esas papas, en esas cebollas. Son más grandes y seguramente son más resistentes a la sequedad, a la humedad, etcétera, o incluso a los bichos, ¿no? A los que atacan, a las plagas que atacan a estas papas. Bueno, pero el gobierno se hace el OPA, digamos. Los gobiernos se hacen los OPA. Luego tenemos, con el cuarto supuesto, hay libertad de entrada y salida del mercado. En la cuestión de la papa, pues eso es obvio, ¿no? Un productor dirá, ya no quiero producir papa porque cada vez más la papa peruana es más barata, más grande y está entrando al mercado. Entonces ya no conviene, no me da los beneficios, la utilidad que entonces voy a producir otra cosa. Entonces, estos supuestos, queridos estudiantes, hacen de que el mercado, al generar competencia, genere bienestar. Y más si la asignación de los recursos, desde un punto de vista de la inversión, de los recursos humanos, del trabajo, de la tierra, etcétera, se hace de manera eficiente. Pero habrá otros mercados en los que no se cumplen los postulados del primer teorema y quizás del segundo teorema tampoco. Por ejemplo, en los mercados donde hay un monopolio. El monopolio es el único productor. Los demandantes pueden ser millones, pero puede que haya un solo productor. Ya no se cumple el primer teorema. Pero además, el monopolio no asigna eficientemente los recursos porque produce en poca cantidad porque logra una renta extraordinaria con precios demasiado altos, de precios monopólicos, y por lo tanto produce cantidades reducidas. En el caso del monopolio, por lo tanto, el mercado no funciona y hay una justificación para que el Estado pueda ingresar y regular el monopolio. O en el caso del oligopolio. En el caso del oligopolio también hay pocos productores del servicio, aunque seamos millones los demandantes. Hay, creo que 5 ingenios, decían sus compañeros, y nosotros somos millones los que llegamos a consumir azúcar. O hay 3 grandes empresas de telecomunicaciones y somos millones los que utilizamos los servicios de telecomunicaciones. Son oligopolios. O hay 16 bancos y somos millones los que utilizamos los bancos. Entonces, no se cumple el primer teorema. Pero además, en el caso del sistema financiero, la justificación es porque no se cumple el primero y el segundo de las condiciones de la competencia, porque en la cuestión de la información hay asimetrías de información, ¿no? Entonces, no sabemos si el banco está al punto de la quiebra y nosotros depositamos nuestro dinero, pero nos basamos por la información que nos da el banco, pero nos está engañando, información incompleta nos da. Entonces, todas estas razones hacen de que el mercado tienda, digamos, a no funcionar como lo planteó Adam Smith con el concepto de la mano invisible. El concepto de la mano invisible de Adam Smith es importante entenderlo.
dice de que en condiciones de competencia en el mercado, las personas movidas por su egoísmo, por su individualismo, por su propio beneficio, sirven al interés público y al interés común sin que nadie les obligue, y lo hacen mejor que una autoridad, por más benevolente que ésta sea, es decir, por más buena voluntad que tenga esa autoridad. ¿Y cómo sirven, por lo tanto, al interés público? Compitiendo en el mercado, en calidad, en precio, en oportunidad, en el lugar adecuado, con la mejor atención, con higiene, etcétera, etcétera. Cada participante en el mercado verá cómo sacar ventaja para que vengan los clientes y le vendan y le compre más, porque atrae a más compradores. Al atraer más compradores, no lo hace porque quiere solo satisfacer a los clientes. Tiene que hacerlo porque al vender más, él se está beneficiando. Él se está llegando a dar las condiciones para tener más ingresos, para tener más utilidades. Pero si nadie le compra, va a tener pérdidas. La cosa es vender. Entonces verá pues en precio, en calidad, en cantidad, en distancia, si lo hará llegar hasta las casas. O sea, se ve cómo podemos competir ante los demás para vender más. Al vender más estamos sirviendo a las personas, pero ante todo está el egoísmo, el individualismo de la persona que está haciendo el emprendimiento para vender. Entonces, Adam Smith planteó la mano invisible. Y el producto de esa mano invisible es que hay las ventajas del mercado. Por esas ventajas, esas condiciones, hace que haya la mano invisible. Pero muchas veces la mano invisible no funciona. No se cumplen los teoremas del bienestar. Y por lo tanto, hay los fallos del mercado. Los fallos del mercado son, hay varios, pero los más importantes en la bibliografía y en el campo académico, son los que tienen, digamos, más impacto en la economía, son los fallos estudiados en la competencia, porque la competencia, como hemos visto, con los temas del bienestar, no se cumplen las condiciones. Entonces ahí están los monopolios, los oligopolios y los cárteles, y por lo tanto el Estado tiene que regularlos. El segundo fallo, que es el motivo por el que cada vez hay más calentamiento global y por el que más hay, digamos, contaminación del medio ambiente, especialmente, es que el mercado genera muchas externalidades negativas. Hay externalidades positivas y hay externalidades negativas. Las externalidades negativas son la gran preocupación del Estado, porque las positivas las produce incluso el Estado. Generalmente el sector privado no produce bienes que tengan externalidades positivas. No confundir externalidades positivas con efectos positivos. Por ejemplo, yo compro leche, la leche es muy buena para mi salud. Yo compro cosas que hacen bien y es muy bueno para todos. Pero eso se hace mediante el mercado. La externalidad es aquello que no se puede hacer, no se puede cumplir con todo la transacción mediante el mercado. Y no se puede hacer transacciones con esos efectos. Por eso se llama externalidades. Externalidades es un efecto externo que influye en las personas, generando un efecto positivo o negativo. Hay externalidades positivas en educación y salud. Por eso es que siempre debería haber para todos educación y salud. Pero hay externalidades negativas, como la contaminación de los ríos, del mar, del aire, los ruidos altos, etc. Y en esos casos el Estado interviene obligando a
las empresas, a los empresarios, a reducir la contaminación mediante procesos de reducción y por lo tanto haciendo inversiones, evitando que el agua de las fábricas vayan a los ríos, a los mares, evitando que el humo de las fábricas contamine mucho el aire, evitando de que hayan ruidos demasiado estridentes y den malestar a la gente, etc. Esta es una segunda falla que es muy abundante en la economía. La tercera falla es las asimetrías de información. Bueno, quizás vamos a explicar un poquito más del fallo de las externalidades. Dijimos que la externalidad es un efecto externo, lo vamos a explicar aquí. Vamos a mejor. Está en negrita, no quiero. Efectos externos. No sé por qué no bajas, todo está en negrita nomás. ¿Qué pasa pues con esto? A veces no sabemos utilizar bien las computadoras, ¿no? Vamos a poner un poquito más. Muy grande está, vamos a achicar un poco a 16. Creo que ahí está mejor. Entonces ponemos que las externalidades son efectos externos que no se pueden alcanzar en el mercado. Del mercado. La clave es entender esto. Porque, por ejemplo, como les digo, al comprar la leche, al comprar algunas cosas, nos dan efectos positivos. En el caso de la educación y la salud, hay efectos positivos que mediante el mercado sí se pueden llegar a transar. Es decir, yo contrato un colegio para que le den educación a mi hijo y yo le pago al colegio. No, ahí no hay, es una transacción normal. Ahí no están dándose externalidades positivas. La externalidad positiva es que la educación que la gente va a recibir, después la va a llevar a todos lados sin que nadie le pague. Una persona más educada va a ser una persona que va a generar bienestar en la economía y una persona mal educada, ignorante, lamentablemente va a causar más problemas en la economía y en la sociedad en su conjunto. Lo mismo en el caso de la salud. Yo puedo ir a una clínica privada y yo pago por la salud. Y yo estoy bien porque he pagado por mi salud. Pero al estar bien, yo no contagio, yo trabajo más, etcétera, etcétera. Entonces, por estos efectos que van por más allá de lo que es simplemente el mercado de la educación y el mercado de la salud desde el punto de vista privado, el Estado busca que todos tengan educación y que tengan todos salud, porque el conjunto de la economía se va a llegar a beneficiar aparte de la misma persona, ¿no? Entonces, analiza el Estado y dice, ¿quiénes pueden pagar la educación privada? Las que tienen ingresos, pero hay personas que no tienen dinero. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que dar educación a los que no tienen dinero con la educación pública. Hay personas que no tienen dinero para pagar la educación privada, la salud privada. Por lo tanto, hay que dar salud a los que no tienen dinero para pagar su tratamiento de salud. Para eso es la salud pública. Porque genera externalidades positivas a las personas y a la sociedad en su conjunto. Es inconcebible una nación sin educación y salud para todos. Es inconcebible. La humanidad está totalmente convencida de las virtudes positivas de la educación y la salud. Pero el mercado no da educación y salud a todos.
porque del todo va a haber un porcentaje de gente pobre, que gente pobre quiere decir, la pobreza definida, es que solo tiene para poder sobrevivir, pero no le alcanza para todos los servicios que requiere. Y extremadamente pobre que solo tiene recursos para alimentarse. Bueno, no le alcanza incluso los recursos para alimentarse. Entonces, esas personas requieren educación y salud y el Estado tiene que darlo, porque hay una falla en el mercado. Y hay otros casos que tampoco se pueden hacer las transacciones de los efectos positivos o negativos, en este caso de los negativos, en la contaminación, por ejemplo, de los ríos. Si del río se proveen agua a todos los agricultores por donde pasa ese río y todas poblaciones, ¿cómo es posible que una fábrica la contamine botando sus aguas servidas al río? Va a dañar a toda la gente. Y la gente puede ir y protestar contra el ingenio, contra la fábrica. Pero la fábrica le va a decir, mire, yo estoy produciendo para ustedes. ¿No quieren que produzca? No tomen pues agua del río. Yo no tengo culpa. O sea, va a haber siempre lo mismo en la cuestión de la emisión de aire contaminado. ¿Cómo saber, ir a una fábrica y decir, mire, yo me estoy enfermando de los pulmones porque estoy respirando todos los días el humo que ustedes despiden de la fábrica? Ya le va a decir, mire, usted puede irse a vivir a otro lado, yo no he dicho que respire ese humo. No hay cómo cobrarles por los efectos negativos. Como no hay cómo cobrarles, el Estado interviene con su poder y le dice, usted va a bajar la contaminación de su chimenea, usted no va a poder botar a los ríos porque le voy a multar y le voy a cerrar su fábrica si sigue contaminando los ríos o si sigue contaminando el mar. Establece el Estado que no se puede haber ruidos, discotecas, fiestas al lado de los hospitales, al lado de las escuelas. Establece, porque hay efectos negativos. Entonces, estas externalidades abundan como un fallo del mercado. Entonces, ante eso el Estado interviene para poder disminuir las contaminaciones. ¿Ya? Entonces, el Estado interviene promoviendo o produciendo externalidades positivas y castigando o prohibiendo externalidades negativas. Por eso, aquí quizás vamos a poner... Bien, con eso yo creo que está bastante claro los conceptos de externalidades del por qué el Estado está viendo por los demás y está evitando las externalidades de vamos a poner otra diapositiva mejor. No sé por qué razón o motivo, pero no me sale bien esa diapositiva. Vamos a... Ya, esto está mejor. Bien, entonces, estamos analizando los fallos del mercado que justifican la intervención del Estado.
La participación del Estado en la economía no es por un capricho de un gobernante, sino más bien por una necesidad para la economía y la sociedad. En el criterio de la teoría de las fallas del mercado, aquí donde el mercado funciona bien, debería dejarse que el mercado funcione bien, pero allá donde no, el Estado debe dar la mano a la mano invisible. La mano visible del Estado debe dar la mano a la mano invisible del mercado. De las diferentes maneras que se pueda, pero debe tratar de solucionar el problema de distorsión de funcionamiento del mercado competitivo. Entonces, lo que estamos nosotros aquí es un poco analizando de por qué el Estado debe introducir sus acciones para que podamos tener mayor bienestar. Esa es la idea, digamos, ¿no? Vamos a la tercera falla del mercado. Ya habíamos visto de que una de las condiciones de la competencia es de que haya igual información, pero en algunos mercados se genera igual información y el que tiene información mayor, más conocimiento, puede hacer uso abusivo de eso, puede aprovecharse y puede producir fraudes y engaños, como en el caso del sistema financiero. Puede que una financiera diga, pago tasa de interés del 10% por los depósitos en las cajas de ahorro, pero las demás empresas están ofreciendo el 4%. ¿Y por qué esta otra del 5%? Es que es altamente competitivo este mercado, este banco. Pucha, qué eficiente. Ya, yo deposito mi dinero en esa entidad financiera, mis $10,000, pero al otro día que yo deposité mi dinero, la entidad financiera quebró. Y es posible que los dueños se hayan jugado, que hayan desaparecido llevándose mi dinero. Ante esa asimetría de información, el Estado incursiona y crea una institución que le haga vigilancia todos los días de los depósitos, de los créditos, de todas las inversiones que hacen las entidades financieras, porque están manejando dinero ajeno. Y tienen, por lo tanto, que informar al público de la situación en la que están las entidades financieras para que tomen sus previsiones. De esto se trata, queridos estudiantes, la intervención del Estado. No es, por lo tanto, simplemente una cuestión de capricho del gobierno. Ahora, ¿cuánto regula y cuánto no regula? Ya eso es otra cosa. ¿No? Eso es otra cosa. El mercado de los seguros, el mercado inmobiliario, el mercado financiero tienen problemas de asimetrías de información. En el caso de los seguros, pueden también ser víctimas. El sector financiero también puede ser víctima. Por ejemplo, ¿cómo saber si un cliente va a pagar o no va a pagar el crédito si yo le voy a dar $100,000? Ah, entonces tengo que pedirle garantías. Pero ¿qué tal si esas garantías son falsas? ¿Qué tal si sus ingresos son falsos? Hay que verificar esa información. Hay que eliminar la asimetría de información. En el caso de los seguros, ¿qué tal si yo aseguro a las personas que buscan seguro, pero para hacer daño? ¿No? Hay personas que tienen ciertos instintos especiales y quieren un seguro contra incendios, pero les gusta jugar con fuego todo el día. O son personas que chocan todos los días y quieren contra accidentes de tránsito. Va a ir a la quiebra las entidades de seguro. Por eso los seguros no le van a cubrir todo el daño, pero además deben tener información para llegar a verificar de qué tipo de cliente se trata. Y en el sector inmobiliario,
muchos casos las inmobiliarias han desaparecido, los dueños se han llevado la plata de los dueños de los inmuebles. También por asimetrías de información, porque la persona puede decir, a ver, yo voy a buscar una inmobiliaria para que dé en alquiler. Pero, ¿qué tal si, digamos, da en alquiler y va recibiendo el alquiler, pero la inmobiliaria haya cometido el grave error o el delito de vender y le está pagando al dueño por un buen tiempo hasta que la inmobiliaria tenga todas sus previsiones, o el inmobiliario o la persona es dañina, tome todas sus previsiones de desaparecer y le va depositando los $500 todos los meses? Y después de un tiempo usted va a la casa, al inmueble y dice, mire, quiero ver cómo está mi inmueble. ¿Cómo que quiero ver este inmueble? Lo ha vendido la inmobiliaria tanto, pero ¿cómo? Oiga, en el pasado se dieron casos así con inmobiliarias. Hoy hay mucho más vigilancia. Hoy ya no hay esas posibilidades. Por eso ya son confiables las inmobiliarias. Pero en mercados que no esté interviniendo el Estado, o en el caso de las AFP se podrían fugar con nuestros depósitos, pero el Estado los está regulando, los está vigilando por nosotros, para evitar de que seamos engañados. Bien, pasamos a un cuarto, digamos, un cuarto fallo del mercado que es muy, muy recurrente a nivel mundial, que es una de las razones fundamentales por las que el Estado debe producir bienes públicos. Porque los bienes públicos no van a producir el sector privado. Los bienes públicos, no quiero que ustedes, queridos estudiantes, ya terminando economía, les pregunten y le digan, ¿qué es un bien público? Un bien público es aquel que es del Estado. No, pues eso lo sabe un niño. Un bien público tiene ciertas características que son distintos a los bienes privados, razones por las cuales el sector público no lo produce porque no llega a tener beneficio privado. Primera razón, porque no se puede excluir o no se debe, moral, éticamente, no se debe excluir a las personas de usar o consumir ese bien producido. ¿Es posible excluir a la gente que utilice las calles? Claro, es posible, porque si le pongo una tranca nadie pasa, pero para las calles, para que todos caminemos, para que lleguemos a nuestro destino en zonas urbanas. Se encarga el sector privado de mantener las calles y hacer de que estén pavimentadas. No, el Estado paga o hace directamente con sus propios esfuerzos la pavimentación y el mantenimiento de las calles, porque no se va a poder restringir el uso de las calles a quienes solamente paguen. No tiene sentido. El alumbrado público no tiene sentido que lo produzca un sector privado. ¿Por qué? Porque tendría que llegar a cobrar a quienes pasan por la calle. Con ese alumbrado público se benefician. Entonces el Estado hace de que se dé ese servicio y nos obliga a pagarlo mediante las facturas de la CRE. Lo mismo de la basura. Tenemos que pagar, nos obliga el Estado porque hay una falla en el mercado, por las condiciones propias del mercado no se va a poder llegar a excluir a la gente. Bueno, en el caso de la basura, estaríamos llenos de basurales, la gente botaría la basura a las calles y ahí la dejaría. Entonces, una característica fundamental del bien público es que no se debe o no se puede excluir del uso o consumo. Porque es fundamental para la vida o el desarrollo de las personas y la sociedad. La segunda característica es de que es
no es rival en el uso ni en el consumo. ¿A qué se refiere eso? A que pueden ser utilizados, consumidos al mismo tiempo por una gran cantidad de personas y entre ellas no van a tener conflicto al usar o consumir. Una calle pasa una persona, 2, 3, 15, 20, 30, 50, 100, no sé, miles pueden pasar por la calle. Si no se pisotean, si no se empujan, pasan tranquilas. Usan la calle todos por igual. Esa calle en la noche está alumbrada con alumbrado público. Una persona, 2 personas, 3 personas, todas las personas son alumbradas por igual. O como dicen, el sol sale para todos. Lo mismo, la luminaria es para todos. Pero si vamos a tomar un café producido por el sector privado, yo voy a un café con este tiempo, está para poder tomar más café, pagando. No paga, no le dan el café. Lo pueden excluir. Pero además usted paga, pero paga por el café que va a ser para usted, porque ese café cuando se lo tome, no puede ser consumido por otra persona. La otra persona requiere otro café, otra taza, otra agua, otro azúcar, otro café. Por cada persona se requiere otro. Ahora, si no hubiera más que un café, habría una pelea por eso. Yo quiero café, pero ahí tengo 5 cafés y hay 10 personas ahí en el café. Se pelean porque hay solo 5. Porque saben que no va a alcanzar para todos. Pero cuando utilizan la calle, cuando utilizan el alumbrado, no hay esa pelea, querido estudiante, porque todos pueden utilizarlo. Entonces, eso también lleva a que los costos marginales de utilizar o de consumir un bien o un servicio por una persona más tienden a ser cero en los casos de los bienes públicos puros. La calle, el alumbrado, una persona, 2 personas, 3 personas, el costo es el mismo. 5, 10 personas, 20 personas, 100, miles pasan por la calle ya tuvo su costo. Ya no hay un costo adicional por cada persona que utiliza la calle. Entonces, en cambio, los bienes privados son excluibles, son rivales en el uso y consumo y no producen generalmente externalidades positivas, si bien generan efectos positivos, sin embargo, por su efecto positivo va a ser demandado y se puede requerir el pago correspondiente, pero eso no es externalidad, es simplemente una transacción. La externalidad es aquella que no se puede. No hay cómo. Vamos a poner aquí la cuarta característica. Vamos a aumentar la cuarta porque es mejor abundar. Cuatro características. Algunos libros ponen 3, pero la mayor parte creo que lo ponen 4. El costo marginal de uso o consumo de una persona más del bien o servicio y es 0 o cercano a 0. Eso. Entonces, querido estudiante, es fundamental. Por eso es que existen los bienes públicos. Es inconcebible una sociedad moderna, una sociedad sin bienes públicos, sin calles, sin carreteras, sin plazuelas, sin educación pública, sin salud pública, etc. Es inconcebible. Necesitamos que el Estado interviena produciendo bienes públicos. Ahora bien,
Producir telecomunicaciones, como el caso de Entel, es un bien público. No, las telecomunicaciones es un bien eminentemente de características privadas. Si usted no paga, no le cortan la línea de comunicación. Por cada teléfono, por cada llamada que hace, necesita megas, etcétera, etcétera. Entonces es un bien totalmente privado. Los seguros que nos dan el SOAT Univida, creo que se llama, no, la empresa del Estado, produce un bien eminentemente de características de bien privado. Pero ¿por qué está el Estado en eso? Está por generar algún tipo, digamos, de, digamos, bienestar en el sentido benevolente por parte del Estado. Porque dice que el sector privado tiene tarifas muy altas, porque el sector privado le ponen. Pero desde el punto de vista eminentemente económico, la prueba es viva, la prueba es Tigo. Las telecomunicaciones pueden ser eminentemente privadas. En ese concepto ya van los modelos. Porque ahí lo que está planteando el modelo de la economía mixta es de que el Estado entre como empresario para competir con el sector privado. Ahí podría estar el concepto de Eucken o de Hirsch sobre el socialismo competitivo, que los europeos lo han puesto mucho en práctica. Pero esa empresa tiene que ser guiada con los mismos criterios de la empresa privada. No puede tener ventajas en relación a la empresa privada. Pero ellas son modelos de aplicación de política económica. Pero las calles, alumbrado público, las escuelas, los colegios, las universidades, las clínicas, los hospitales públicos son necesarios porque el sector público el sector privado no va a dar a todos. Porque al ser excluibles, ya pueden ser producidos por el sector privado. Entonces, vamos a poner aquí de que hay dos tipos de bienes públicos. Los puros que cumplen con las 4 condiciones y por otro lado están vamos a ponerlo abajo, esto mejor, los impuros que cumplen al menos una de las condiciones de bienes públicos. Condiciones de bienes públicos. Entonces la educación, por ejemplo, no es un bien público puro. Yo no sé qué está pasando aquí, no puedo. Sale. Vamos a cambiar de teclado. Ya. No entiendo por qué la P. U. Y hay alguna falla ahí, no sé, me sale una cosa. Bueno, después lo arreglo. Esto es importante que usted lo entienda. No sé si lo han visto ya en alguna otra materia, pero yo creo que es importante para mí, desde el punto de vista de la política económica, es muy necesario que ustedes sepan distinguir los bienes públicos y los bienes privados, porque eso nos lleva a entender el rol del Estado mejores, con más claridad en la economía.
También el caso de la educación y la salud entra como una falla de los mercados, en el caso de los mercados incompletos. O sea, los bienes públicos, allá donde el sector privado puede también paralelamente producirlo, quiere decir que son mercados incompletos porque el sector privado no llega a dar satisfacción a toda la demanda de la sociedad. Bueno, seguimos. Van a disculpar, como hemos ido haciendo nuestras diapositivas a lo largo de las clases, a veces detectamos fallas y las vamos arreglando. ¿Ya? Entonces, vayamos ahora al grupo del fallo del mercado número 5. Esto es fundamental para la materia. En los otros fallos, el Estado tiene diversas maneras de complementar, de dar la mano al mercado o de solucionar los problemas desde el punto de vista económico. Pero los fallos macroeconómicos son el motivo de la política económica. Son las causas principales para la intervención del Estado en la economía de un país. Ahora pasaba que se hizo más grande, la vamos a volver un poco más chica la letra. Entonces, es la razón de ser de la política económica los fallos macroeconómicos. O son la razón de ser. Vamos a poner así. La política económica. Política económica, macroeconómica. La política económica también es política microeconómica, pero, por ejemplo, en los fallos de la competencia, política microeconómica, en los fallos de las externalidades es política microeconómica, en los fallos de los bienes públicos también es política microeconómica. Pero en los fallos del crecimiento, del desempleo y la inflación son políticas macroeconómicas, son políticas económicas macroeconómicas. El Estado no intervenía antes de Keynes en la economía. Y por lo tanto, no había cómo el Estado ayude a la economía porque mandaba el criterio de laissez-passer, laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar el liberalismo. Keynes se da cuenta que el Estado puede generar condiciones para la reactivación de la economía con políticas fiscales y políticas monetarias. Puede reducir el desempleo. Muchos años después de ser víctimas de procesos inflacionarios, los bancos centrales se especializan en el control de la inflación. Los bancos centrales a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, su principal función no es emitir dinero, es una de las principales funciones, pero la principal función de los bancos centrales es el control de la inflación, en representación del Estado. La política fiscal es más llevada adelante por los gobiernos, por el Ministerio de Economía y Finanzas y otros gobiernos del área económica, y la política antiinflacionaria es llevada adelante por el Banco Central. Estos fallos han dado origen a la política macroeconómica, queridos estudiantes. Debemos tomarlos en cuenta fundamentalmente. Sexto grupo de fallos.
Mala o insatisfactoria distribución de la renta. Es muy discutido este fallo por muchos. Consideran que el Estado no puede dar bonos. Pero la distribución de la renta no es solamente bonos. O sea, la distribución de la renta es dar educación pública, dar salud pública, dar calles, pavimentar calles, es distribución de la renta. Pavimentar carreteras es distribución de la renta. Dar seguridad es distribución de la renta. Que no haya asaltos, que no haya picardía. ¿Por qué? Porque la gente pobre no tiene plata para poder pagar esos servicios. En un condominio de gente rica, obviamente todo está pavimentado y todo está de lujo. Pero en un barrio pobre, por el plan 3000, por allá, por el Mechero, queridos estudiantes, si el Estado, la alcaldía no llega con el Estado a pavimentar, nunca la van a pavimentar esas calles. Los bienes públicos también juegan un rol de hacer redistribución porque mejoran el bienestar de la gente. Pero vámonos a otros ejemplos. El caso del salario mínimo. ¿Debería el Estado establecer el salario mínimo? Los liberales dicen que no, los neoliberales tampoco. Debe dejarse al mercado. Pero históricamente el mercado ha generado el salario en función de la oferta y la demanda. Pero en las sociedades como las nuestras, donde hay abundante mano de obra, el salario mínimo se vuelve una miseria. No alcanza para que pueda vivir dignamente la gente. Y por lo tanto el Estado interviene para que se redistribuya la renta con un salario mínimo establecido. Es una forma de redistribución de la renta. Los incrementos salariales o de actualización en función de la inflación es una distribución de la renta. La educación pública es una distribución de la renta, la salud es una distribución de la renta. ¿Consideran ustedes que el Estado no debe hacer nada de ese tipo de distribución? En mi criterio, sí se tiene que hacer. Sí se tiene que hacer. Entonces, ¿se justifica la intervención del Estado? Séptimo, necesidades de preferencias y necesidades indeseables, de bienes preferentes y de necesidades indeseables. De bienes preferentes y necesidades de bienes. Cuando decimos bienes, también pueden ser de servicios, pero vamos a ver la cuestión de bienes. Un bien es preferente es cuando está a nuestro alcance de utilizarlo, de consumirlo, y no lo hacemos sabiendo de que si lo hacemos nos va a causar un bienestar, un efecto positivo. Pero no lo hacemos por flojera, por falta de conciencia, por falta de criterio, por falta de educación, por cualquier... Pero los seres humanos no utilizamos el cinturón de seguridad automáticamente cuando subimos al vehículo. Pero de pronto tiene que frenar el conductor y salimos del vehículo y si se vuelca salimos botados con muchísimos gravísimos daños. Pero si nos hubiéramos puesto el cinturón de seguridad, los daños hubieran sido menores. Siendo un bien preferente, no lo usamos. Siendo un bien preferente, están las vacunas contra el COVID, la gente no va a vacunarse. Y llegan a los hospitales y se mueren. Siendo un bien preferente la educación, mucha gente en el pasado no ponía a sus hijos a educar. Por eso la educación, el Estado dice, la educación pública es obligatoria, gratuita y obligatoria. Son bienes preferentes y servicios preferentes. Entonces el Estado interviene concientizando y obligando al uso bueno, en algún momento se quiso obligar a la vacunación, pero la gente que en la libertad dijo, no nos pueden obligar, yo quiero morirme como Dios manda. Dios me va a salvar si me enfermo. Pero puede que Dios le haya mandado la vacuna. En mi criterio, Dios nos ha mandado la vacuna.
Pero bueno, hay otra gente que dice que no, que la vacuna es el diablo. Entonces, bueno, ahí están sus criterios. Pero desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista, digamos, del concepto académico de bienes preferentes, el Estado interviene promocionando u obligando de que utilicemos o consumamos. Pero hay otro tipo de bienes, los bienes indeseables o servicios indeseables, que el mercado lo da súper abundantemente y las personas lo consumen, lo utilizan abundantemente en extremos que le causan un daño hasta irreparable. Fuman como murciélago, se drogan, beben todos los días y caen en el alcoholismo. Son bienes indeseables. Para la persona le hace daño. Ella la desea, pero por su salud es indeseable. ¿Y qué hace el Estado? Prohíbe, los restringe. No se permite la producción de cocaína, el comercio de cocaína ni el consumo. Bueno, igual años y años y años y eso sigue lo mismo y lo mismo, nunca termina. Cada vez más se expande el narcotráfico. Es todo un lío en Bolivia el narcotráfico, realmente una vergüenza para los bolivianos. Es una vergüenza para los bolivianos esta cuestión del narcotráfico. Pero hay gente que sigue fumando cigarrillos sabiendo que en la cajetilla dice que mueren de cáncer. Entonces el Estado prohíbe la propaganda de cajetilla de cigarrillo porque era un bien que se permitía en el pasado y se permite producir libremente y la gente que quiere morirse suavemente, digamos, en varios meses o años, va matándose día a día fumando cigarrillo. Hay la libertad, ¿no es cierto? La economía liberal, hay la libertad. Pero el Estado, ante ese fallo, establece reglas. Quienes van a vender los cigarros deben poner en su cajetilla todos los avisos de lo que es negativo. No puede hacer propaganda por radio y por televisión, porque antes estaba en todo. Lo mismo las bebidas alcohólicas. No se permite a menores de 18 años, pero desde los 15 la mayor parte bebe, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, en estas cosas también es justificable la intervención del Estado. Hay otros tipos más de intervención, como los fallos del mercado, la maldición de los comunes, el riesgo moral, la selección adversa, que intervienen el Estado, que justifican la intervención del Estado. La maldición de los comunes son digamos que en comunidad todos hacen desaparecer el bien que era común. Por ejemplo, las aguas de un lago que es de uso común de todos los que están a los alrededores o de la gente público, lo dañan, lo contaminan entre todos y entre todos se quedan después sin poder utilizarlo porque está contaminado y porque han muerto todas las especies. El riesgo moral es cuando alguien llega a cambiar de conducta cuando, por ejemplo, asume un seguro y dice, bueno, ya estoy asegurado porque total choco, me paga el seguro. Por eso ante ese riesgo moral los seguros no pagan el 100%. La selección adversa es un problema más específicos de la asimetría de información. Entonces, uno selecciona los bancos porque uno quiere. Yo me guié por las tasas de interés del 10%. Pero no era esa la base para guiarme. Yo que debía informarme de todo. Y yo lo elegí al banco y quebró a los bancos al otro lado y después no me devuelven la plata. En la selección de personal también hay que elegir bien. En la selección de los clientes para el crédito también hay que elegir. Hay que evitar la selección adversa. Vamos a abundar un poquito más de eso en la próxima clase. Nos faltan 2 diapositivas prácticamente. Vamos a entrar después a las desventajas del Estado, porque no quiere decir que el Estado debe ser todo. Lo vamos a ver eso en la próxima clase. Queridos estudiantes, ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Nos veremos el día, ya van a venir los de Unitel. Nos veremos el día lunes. Tengan un feliz fin de semana, una feliz jueves, viernes y sábado y domingo santo. Que Dios les traiga a usted y a su familia bienestar, paz y tranquilidad.
Que el sacrificio de Jesucristo sirva para que todos reflexionemos de saber enfrentar los problemas en paz, con tranquilidad. Que todo al final siempre se supera si tenemos salud, paz y tranquilidad. Que les vaya bien, ha sido un gusto. Hasta luego, nos vemos el día lunes. Listo, licenciado. Hasta Diego, Gracias. hasta luego, Diego, que le vaya bien, un gusto.